El último ejercicio que nos queda por ver de cinética es un ejercicio un poquito raro, a la gente le cuesta un poquito de trabajo, ¿vale? Es un ejercicio de un mecanismo de reacción. Hay muchas veces que las reacciones que nosotros tenemos, por desgracia, no son elementales y entonces se van a desarrollar en varias reacciones químicas, ¿vale? En lo que conocemos como un mecanismo. Mirad, este ejercicio nos dice así: una reacción transcurre a través de dos etapas elementales. Esto que tenemos aquí son las etapas elementales. Vamos a copiarlas para que las veáis, ¿vale? La primera etapa es NO2, ¿no? Más F2, que da NO2 más, no, aquí tengo NO2, aquí N2F, se me olvidó una F, y luego aquí más flúor, ¿vale? Y la segunda etapa que nosotros tenemos sería NO2 más F, que da NO2F. Bueno, podemos poner que esto es un gas, que esto de aquí es un gas, ¿vale? Lo que sea un gas simplemente lo ponemos y está, bueno, aquí realmente son todos gases, ¿vale? A estas dos se le llaman las dos etapas del mecanismo. Las etapas de un mecanismo, ¿vale? Son etapas elementales. ¿Qué significa que sean etapas elementales? En estas dos reacciones químicas que nosotros hemos puesto, ¿vale? Los órdenes coinciden con la molecularidad. Por ejemplo, para que me entendáis, de esta reacción que vosotros tenéis aquí, es muy fácil calcular su velocidad, porque la velocidad de esa reacción sería la constante. Aquí pondríamos el primer reactivo, que es NO2, y lo elevaríamos a su orden, que directamente es el número que va delante, que es 1, y lo multiplicaríamos por el segundo elemento, que es el flúor, y lo elevaríamos a su orden, que directamente también es 1. Porque como estas etapas son etapas elementales, las etapas de un mecanismo son elementales, en esas etapas, en las etapas elementales, siempre los coeficientes, es decir, la molecularidad, coincide con los órdenes. Y si me cojo esta siguiente, me pasa exactamente lo mismo. Es decir, la velocidad es la constante multiplicado por el NO2 elevado a 1 y por el flúor elevado a 1. Es decir, en las etapas de un mecanismo, siempre la ecuación cinética de la velocidad es muy fácil, es muy sencillo, ¿vale? Bueno, cuando yo tengo un mecanismo de reacción, llamamos siempre reacción global a la suma de esas dos reacciones. Vamos a sumarlas. Si las sumo, lleva mucho cuidado al sumarlas, que hay cosas que se pueden ir. Por ejemplo, al sumarlas, este flúor de aquí con este flúor de aquí se me puede ir. Es decir, el flúor que está en la izquierda y el flúor que está en la derecha se me puede ir, ¿vale? Y si las sumamos nos va a quedar, fijaros, un NO2 y un NO2, ¿vale? Nos va a quedar 2 de NO2. Y nos va a quedar ese flúor, el F2. Y en la parte de la derecha, si sumamos este con este, nos va a quedar 2 de NO2F. Esta reacción que he hecho, que simplemente la he sumado, lo único que he hecho ha sido el flúor con el flúor, lo he quitado, a esta de aquí se le llama la reacción global. Esta es mi reacción de estudio. ¿Vale? Bueno, esta reacción, que es la reacción global, ya no tiene por qué ser una reacción elemental. Y en esta la velocidad ya no tiene por qué coincidir con los numéricos que nosotros tenemos delante, ¿vale? No nos coincide, ¿vale? Entonces, esta reacción es un poquito más complicada. Las dos primeras reacciones, que eran las reacciones elementales, son muy sencillitas porque su velocidad es muy fácil, pero en esta última, que es la reacción global, en esta ya no lo tenemos claro. De hecho, su velocidad sería la constante por el primer reactivo, que sería el NO2 elevado a su orden, que no sé cuál es, y por el segundo reactivo, que sería el F2 elevado a su orden, que tampoco sé cuál es. Bueno, una vez que hemos visto esto, ¿vale? Ya nos vamos a ir fijando un poquito en las preguntas que nos hace. La primera, escriba la ecuación global para la reacción. Aquí lo que ha hecho es simplemente lo mismo que yo he hecho, la suma, y no he hecho más nada, ¿vale? Y ahora me dice, si para la reacción global esa es la velocidad, explique cuál será la etapa más lenta de las dos. Mira, me dice que en la global, que no sabía yo cuál era y por eso me lo ha dicho, me dice que esto que tengo aquí es un 1 y esto que tengo aquí es un 1. Normalmente la reacción global, si coincide con alguna elemental, que fijaros, coincide con esta que nosotros tenemos aquí, fijaros que la ecuación coincide, con la que coincide es la reacción que nosotros conocemos como la reacción más lenta de las dos. O sea, la ecuación cinética, esta y esta ecuación cinética de aquí me coinciden. Esta es de la global, porque me lo han dicho en el apartado B, y esto que nosotros tenemos aquí es de la lenta, de la primera que hemos puesto. Entonces, siempre la reacción lenta, su ecuación cinética, me coincide con la global. Con lo cual, esta era la ecuación cinética de la primera reacción. Esta es la ecuación cinética de la segunda reacción. Y esta de aquí me han dicho que es la de la global, la de esta. Como estas dos coinciden, pues la global, si coincide con esta es la ecuación cinética de la lenta. O sea, la lenta debe de coincidirnos
¿vale?, con la reacción global. Con lo cual, yo sé que esta que tengo aquí va a ser la lenta y esta que tengo aquí, la segunda, es más rápida que la primera. Porque la global no debe de coincidir siempre con la lenta. A ver qué más cosas pregunta. Dice, explique si alguna de las especies involucradas en la reacción es un intermedio. Si os dais cuenta, el flúor aparece en el mecanismo, pero luego en la global no aparece, porque lo hemos tachado. Entonces, el flúor es lo que se conoce como un elemento intermedio, porque el flúor aparece tanto en esta reacción como en esta reacción, en las dos reacciones del mecanismo, pero luego en la reacción global no nos aparece. A esos elementos que aparecen en las reacciones elementales del mecanismo, pero no nos aparecen en el global, se le llaman, ¿vale?, intermedios, ¿vale? Son elementos intermedios porque aparecen no de forma en el final, sino en la parte inicial, en la parte donde aparecen los mecanismos de reacción. Y la última pregunta que me hace, dice, explique cómo varían la velocidad y la K durante el transcurso del tiempo. Normalmente, sabéis que a la constante no le afecta. A la constante lo único que le afecta, según hemos dicho en Arrhenius, es la temperatura y la energía de activación. Entonces a mí me da igual el tiempo. Para la constante K eso no implica nada. Según Arrhenius, a la constante solamente le afectaba la temperatura y la energía de activación. No ni el tiempo, ni las concentraciones, ni nada. Pero sin embargo la velocidad sí, porque cuando va pasando el tiempo cada vez queda menos reactivo, y como cada vez quedan menos reactivos porque está pasando el tiempo, la velocidad cada vez se hace más baja. Entonces, cuando aumenta o cuando va transcurriendo el tiempo, ¿qué ocurre? Que disminuyen siempre los reactivos, cada vez ya han reaccionado más reactivos y nos quedan menos reactivos, con lo que cada vez a la vez menos reactivos nos disminuye la velocidad. De nuevo aquí pues nos podemos expresar, ¿vale?, cómo se ha expresado realmente ella, ¿vale? Ya veréis que es verdad que estos ejercicios son un poquito más raros, los ejercicios estos de mecanismos son un poquito más extraños. Siempre tendremos dos reacciones, tendremos una primera reacción, otra segunda reacción, una será lenta, otra será un poquito menos lenta, será más rápida. La suma de esas dos reacciones normalmente me va a dar siempre nuestra reacción global. Y lo que es muy importante, la ecuación cinética de la global debería de coincidirnos con la reacción de la lenta, ¿vale? Por eso muchas veces a mí en este ejercicio no me habrían hecho ni siquiera falta. Si a mí me hubiesen dicho que esta primera es la lenta, yo a mí no me habrían hecho falta ni siquiera que me hubiesen dado la fórmula de la velocidad, porque ya sé que la velocidad normalmente de la global va a ser la misma que de la lenta, y la velocidad de la lenta ya la tengo hecha desde el principio, porque son reacciones elementales. Entonces a mí los mecanismos, sus velocidades son muy fáciles, porque al ser reacciones elementales los coeficientes directamente coinciden con los órdenes y no tengo ninguna pega. De todas maneras, intentaros haceros alguno de estos de mecanismos, y si no salen bien, pues si queréis que el próximo día, antes de que sigamos haciendo ya matemáticas,